Bienvenidos al único lugar en el que la gente normal es rara. Estamos en el Spotaco en Coruña. Y bueno, es domingo, dicen que ayer hubo un poquito más de gente. De todas formas, para ser rollito mañanero, los que estén de resaca se han pegado un esfuerzo bastante considerable. Podemos ver stands de videojuegos, detrás de toda esa maraña de gente hay unas competiciones ahora mismo de Street Fighter. Y luego tenemos los stands, ¿no? Tenemos los stands con muchísimo merchandising de todo tipo, de todos los colores, de todas las formas y variedades. Y allá al fondo tenemos el equipo de radio de Crossover y el equipo de radio de Quack FM. Y bueno, encontramos gente disfrazada de todo tipo, de todos los colores. Por ahora no vi ningún Mario, así como en carnavales me hinché a ver Marios del Mario Bros y tal. Pero sí que hay muchísima caracterización por ahí. Bienvenidos al Spotaku, esto es lo que hay y esto es lo que podéis ver. Hombre, Arale, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te vemos un poquito crecidita ya. Hombre, los años pasan, los años pasan. Un poco masculino, ¿verdad? Podéis comprobar que a Arale le empezó a salir la barba. Es una modificación que me hizo el Dr. Slump. Todos pensamos que a los robots no les salían barba, sobre todo a las chicas, pero por lo visto sí. Esto el Dr. Gero lo tenía bastante más controlado que el Dr. Slump. Bueno, a ver, contadme un poquito, ¿cómo os está pareciendo esto? Ah, muy bien, acabamos de llegar. Bien, ahora contadme un poquito una pregunta a la que me podéis contestar algo un poco más largo, ¿no? Bueno, y en general, ¿qué os está pareciendo? ¿La gente, todo, qué tal? Bien. Hay buen ambiente. A mí ya me hicieron Sí. una foto, llevo 5 minutos. Hola. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo te está pareciendo este Spotaku? La verdad es que está genial, me arrepiento de no haber venido ayer, porque no pude venir, ¿sabes? Voy de ninja asesino con zancos. Ninja asesino con zancos. Sí. ¿Y esto cómo se llega a ser un ninja asesino con zancos? ¿Cuál es el entrenamiento? Primero te compras los zancos, es muy importante tener los zancos. Y luego aprendes a matar gente. O sea, primero zancos. Sí, imprescindible. Yo- Sin yo- ellos vas jodido. Yo es que sé matar gente, pero ahora ya aprendí, ya tengo que desaprender, tengo que comprarme los zancos primero. Exacto, lo has comprendido. Porque matarlos con zancos es completamente diferente. Otra cosa, otro mundo completamente distinto. Es que además se le ve, mirad la cara de ninja que tiene este hombre. Bueno, y en general, ¿qué tal el ambiente, la gente? Muy bien, genial. La verdad es que no me esperaba semejante nivel en el cosplay, ni el karaoke, ni nada. Está realmente genial. Encantado de venir aquí. Quedamos con ganas de volver para el año que viene, ¿no? Más días, deberían meter más días. Genial, genial. Sí. Bueno, pues para el año que viene os invitamos a todos, repetimos, ¿eh? Todos os invitamos a venir aquí, a Coruña. Tenemos a la bailarina por antonomasia, ¿Qué? a la gran bailarina del concurso de canto y karaoke. Bueno, un poco solo. Bueno, vienes caracterizada de... De esta chica de aquí. que viene siendo... Una chica que se llama Neru, que canta canciones. Y yo también. y bailotea. Sí, y baila, sobre todo baila. Bueno, lo que más te gusta del Spotaku... Pues todo, es que las tiendas, el café, los juegos. El café, o sea, todo. Sí. Vale, pero lo que más de lo más... No hay nada. No sé, Supongo que el ambiente de la el chico que graba o algo así, no. Sí. Y lo que menos de menos de menos... Hombre, que fue un poco a última hora, pero al final salió todo bien. ¿Cómo a última hora? Sí, hubo cambios de última hora y esas cosas. Ah, bueno, pero eso pasa en bueno, todo. Es inevitable. Bueno, pues encantado, ya te grabaremos bailándonos una pieza Vale. y todo el rollo, ¿vale? Que lo descanses. Sí, sí. Venga. Hace calor, ¿verdad? Sí, un poquillo. No nos lo podemos creer, lo estábamos hablando ahora. Eres el primer Naruto que vemos aún. ¿Eh? Vale. Naruto ambos. Eres tío. el segundo Naruto que vemos, no nos lo Yo podemos vine creer. ayer. Yo tampoco. Bueno, a ver, contadme un poco, ¿qué os está pareciendo el Spotaku? Ah, guay, guay. Yo pensaba que iba a ser más grande, ¿eh?
Es una chica con mucha expresividad. El espectáculo le pareció guay. En resumen, una palabra. Bien. Cuéntanos tú un poco, ¿cómo lo ves? Chachi. Estupendo. Como veis, esta entrevista me está siendo muy fructífera. Está siendo estupendo. Muchas gracias, chicas, de verdad. Un saludo y cosas. Mire, perdone, disculpen. Perdonen, no, los dos, disculpen. ¿De qué cojones venís caracterizados? ¿Tú? Bueno, yo realmente es un poco Ah, que joder. made in la casa. Mire, infecto en la casa. Exactamente. ¿Y usted? Yo vengo de Krauser-sama. Ni puta idea, o sea, yo de esas cosas, si me dice que viene del guerrero americano aún vale, pero así yo estoy perdido, tío. ¿Qué viene siendo eso? Es un personaje principal de la serie Detroit Metal City, DMC. Sigo sin saber nada, o sea... Serie de black metal. Oye, pero estás causando furor, me dijeron. Un poquito, al parecer. Yo pensaba que eras un pedazo de tarta de chocolate con galletas envuelto en papel albal, tío. Yo también lo pensaba. Pero me dijeron que no, que estaba currado. La pregunta viene siendo, ¿esto lo tienes en casa? ¿Eh? ¿Esto lo tienes en casa o te lo acabas de comprar en los chinos? No, me lo compraron los chinos. Ahora mismo, además. No, Dijiste, venga, vamos a ayer. Pero vamos, con predicción de venir. No lo tienes así por casa, como que... No vaya a ser que haga una expo de estas No, y... no, habitualmente no. La que pasa es que la otra azul que tenía, pues se cayó cocinando y estas cosas que se me quemó y todo eso. Típica peluca de cocinar. Claro. Yo cocino con pelucas. Bueno, me alegro de veros. Vale, vamos a seguir dándole vueltas. Vale, a ver, que tenemos aquí al personajillo en cuestión, al Sherlock Holmes. Soy Basil de la calle Baker. Un cuento de David Titus adaptado por Disney con el nombre del ratón superdetective. Toma ya. Y yo pensaba que era de Sherlock Holmes, ¿sabes? O sea, yo es que, de verdad... Bueno, puedo hacerlo con un poco de metamorfosis. Permítame. Aquí vemos como una cosa de cuadros y rayas se transforma en cosa de cuadros y rayas sin máscara, o sea, ¿sabes? Y tachán, de repente... Pues ahí me tiene. No era muy complicado, ¿eh? Es elemental, colega. ¿Y no pasas calor con esto? ¿Qué? No, además así me entreno para cuando tenga que ir a su casa a Baker Street. Ah, bueno, ¿qué es lo que más te gusta del Spotaku? Participar en los eventos. No, ya te vimos, estás que no paras, vamos. Y porque no hay, yo qué sé, salto con pértiga, si no también te apuntabas. Bueno, tampoco hay que pasarse. Bueno, lo que menos te gusta del Spotaku... Bueno, por ejemplo que se te derrame el ramen en la ropa. Fíjese. No, por Dios, no, esa imagen no. Bueno, que lo disfrutes, que te vemos que estás súper metido en todos los concursos y gente así hace falta para que esto se mueva. A ver, cuéntanos, a ver, ¿cómo ves el combate? Tú te fijaste en lo que acaban de comprar a la gente, ¿no? Hay tíos, la mayoría tienen unas lanzas así, unos escudos enormes, armaduras, 2 armas. Y yo con mi katana, me van a dar una paliza, me voy a reír. Menos mal que eres un experto en la técnica Baku de sacar la espada. Menos mal que soy el puto amo en la Baku, Ese que estoy en Santiago muchos años para hacer la Baku. Pero, ¿qué es lo que me decían? Tengo esperanza de que llegues toda la final. Yo. Bueno, confiamos en ti, venga, tío, venga. Vosotros confías en mí, que... Que es gratis. No será, que es gratis. ¿Cómo valoras este Spotaku? ¿Qué te está pareciendo? La verdad, felicidad absoluta. Acabo de alcanzar el estado. Se le ve que tiene los ojos como platos. Sí. si os fijáis. Bueno, entonces, con ganas de volver el año que viene. Sí, obviamente. Y este chico que de verdad, por favor, qué trabajo tan bestia. Por favor, date la vuelta, que te veamos. Es impresionante. ¿Quién te hizo esto? Pues gran parte del traje me lo hice yo, o sea, todo lo que es lo que puedo tocar con mis manos. Y luego la espalda me lo hicieron unos amigos aquí en el propio Spotaku. Bendita paciencia la de tus amigos. Bueno, ¿y qué es lo que más te gustó de este Spotaku? Pues no sé, la verdad, no sabría decir. Hay bastantes cosas así originales, como lo de Soft Combat, que es la primera vez que lo veo en un salón y cosas así. Bueno, ¿con ganas de volver para el año? Por supuesto, como es el único salón de manga que hay aquí en Galicia, pues habrá que volver porque no hay otro. Vale, muchas gracias.
Vale, estamos aquí con Kei, que es la primera ganadora individual del concurso de cosplay. Cuéntanos un poquito cuánto te costó hacer el traje, cuánto tiempo le dedicaste. Bueno, me lo preparé realmente para carnaval, estuve trabajando durante un mes aproximadamente en él, pero luego al venir aquí decidí rehacer algunas cosas que estaban mal y en 3 semanas he rehecho todo, he hecho el arma y estoy, vamos. Cuéntanos, ¿es la primera vez que haces cosplay? ¿Es algo que haces habitualmente? ¿Te gusta? ¿Fuiste a otras reuniones? Es la primera vez que en concurso, porque estoy trabajando en el Salón del Manga de Asturias, entonces soy jurado y no puedo concursar, así que aproveché para venir para acá. Y bueno, llevo más o menos como 1 año y medio en el cosplay. Vamos, que estamos con una medio profesional aquí. ¿Y qué es lo que más te gustó de este espectáculo? La verdad es que la gente aquí es muy amable, la organización es un cielo de gente, porque tuvimos unos problemas, yo sobre todo que se cargaron el escenario antes de que yo participara y no sé, me estuvieron ahí apoyando y diciéndome cosas bonitas. Sí, bueno, hubo bastantes problemas, se rompió una tarima, hubo bastantes cosas. He de decir que todo el mundo nos dice que la organización es estupenda. Sin duda, es que es algo que se agradece además. Bueno, pues ya sabéis, si os está gustando, id al de Asturias también, que está esta chica, y repetid para el año, ¿verdad? Exacto. Os espero a todos ahí. Vale, muchas gracias. Aquí tenemos a los ganadores del concurso de cosplay de grupo, que como podéis ver está clarísimo que van de Son Goku, disfrazados, ¿no? Ya, hombre, vale. Creía que era bastante evidente, perdón, culpa mí. Bueno, y en general, ¿qué os está pareciendo esto? Porque vimos que estabais todos muy activos, muy metidos, estuvimos viendo en todo por ahí. Ah, muy bien. Todo muy bien, muy divertido. Nos falta Luffy, que es el alma de la fiesta. Un fallo ahora. Luffy se pasa. A ver, es que principalmente veníamos 3 personas, éramos nosotros 3. Entonces no teníamos ni grupo ni pensábamos presentarnos, pero empezamos a encontrar gente y convencimos a él, que es uno de los organizadores, a Luffy. Luego nos encontramos que el presentador era Cocodrilo y nos encontramos con ellos y les pedimos que por favor se unieran a nosotros y bueno, al final... Como veis, súper curioso que hayan ganado un equipo que tiene al organizador. No sé, no digo nada, pero bueno, estas coincidencias de la vida. Bueno, pues me encanta que os hayáis juntado así todos, me parece súper bonito y que dice mucho del ambiente que estamos viendo en este espectáculo, porque de verdad nos está sorprendiendo todo lo bien que está toda la gente. ¿Qué impresión os lleváis? A ver, alguien que no te ha hablado. Pues a ver, que en contra de los tópicos que se puede pensar aquí, o sea, aquí hay un ambiente, todo el mundo habla con todo el mundo, aunque no se conozcan, da igual, porque es así como todo. O sea, todo el mundo es muy amable con todo el mundo y hablamos entre todos. Bueno, y con ganas de repetir para el año, ¿no? Que sea un poco más grande. Sí, un poco sí, más grande. Sí, bueno, sí. Le falta un par de estas más. Un poquito de espacio también. Sí. Pero bueno, ¿os gustó? ¿Estáis contentos con la experiencia? Vale, pues muchas gracias, chicos. Hola, estamos aquí con Eva, que es la segunda del individual del Spotaku, que nos va a contar cuánto le costó hacer el traje, si se lo preparó mucho. Pois tardei como cousa de un mes, tive en axuda da miña nai que se nota. Que boas son as mamás para estas cousas. Son tremendas, aí mamá, moitas gracias. Compramos as telas aquí na Coruña, as flores no Chino e estas fixenas eu a man con cartón envoltas con media, o sea que todo artesanal pero moi divertido facelo, E que che pareceu este Spotaku por ahora? A min gustoume moito, para ser o primeiro gustoume moito, porque fun a outros, fun o de Barcelona, fun o de Granada, vale, que son máis grandes, este é moi pequeniño, pero hai moito ambiente, hai moitísima xente cosplayada, e non sei, moitas actividades, e para ser o primeiro ano eu doulle moi boa nota. Nos casi nos sentíamos raros de non estar disfrazados por algún momento. Bueno, e o que máis che gustou? Pois é que non o sei. A min, non sei, a min o que máis me gustou foi o ambiente, que non esperaba que fora ter tanto éxito. A xente toda, que está moi animada e que se apuntou e veu moi forte. Non sei, gustoume moito, eu quero repetir. Vale, pois de verdad é moi impresionante o teu traxe, que non me escoiten, pero para min eras a xusta ganadora. Moitísimas gracias. Gracias a ti. O ano que ven fago coreografía e a ver se gañamos. Aquí están los que quedaron segundos de grupo. Contadme un poquito cómo fue el preparar los trajes, cuántos lo currasteis y tal.
ella no se le ocurrió que se lo lleva a la costurera. Estupendo. Yo sí, me lo hice yo. Y él también. Y A mí me estaban poniendo útil, pero lo hice yo todo, que conste. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Os gustó? ¿Queréis volver el año que viene? Sí, sí que volvemos. Tú no, que tú lo llevaste a la costura. sí, es verdad. Ahora se va, que le van a dar otro premio. Que era broma. Que no. Sí, yo me lo pasé muy bien. Aunque nos cogió por sorpresa, que estábamos hablando entre nosotras y oímos ambos y... ¿Cómo? ¿Nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Yo pensaba que no íbamos a ganar. O sea, por lo menos ni segundo siquiera. No, a ver. Aparte del hecho de que... Bueno, he vuelto a ganar. No. Yo sinceramente esperaba ganar el de cosplay. Claro, es que qué vergüenza. No sé cómo no te quejas. Para mí que es un tongo. Me pareció un poquito... Es un tongo. Muy completamente. Bueno, muchas gracias, chicos, de verdad. Hola, Andrea. Y Dios, tú, ¿por qué sabes mi nombre? Fuiste la primera que cantó en el concurso, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué te está pareciendo el Spotaku? Me está pareciendo genial, me está encantando. Desde luego está bastante bien organizado y todo. Señores del Spotaku, de verdad, hacerlo el año que viene. Nadie nos dijo nada malo por ahora. Nada en absoluto. Nada en absoluto. Yo, por me incluyo, soy bastante mala cantando. Seguramente eso fue lo peor del Spotaku. Nada, espectacular, de verdad. Tenéis que verle, una actuación increíble. Yo creo que la van a contratar para el año que viene. Sí. ¿De qué viene caracterizada? Cuéntanos un poco de qué vienes. De ropa de calle. Efectivamente, este es el personaje típico de ropa de calle de un manga. Típica personaje universitaria del anime. O sea, estaréis hartos de verlo los fans de estas cosas. Universitarios. Los universitarios, la pena es que ya no lleven traje uniforme. Una pena absoluta. ¿Cómo me gustaría ir de uniforme? Oh, sí. ¿Cómo me gustaría ir a mí de uniforme? Vale, pues muchas gracias. ¿De qué? Cuéntanos, ¿por qué estás vestida así, tan hermosa y qué has venido a hacer aquí al Spotaku? Pues nada, vengo a hacer promoción de Dark Wonderland, que es una tienda de ropa y complementos de Gijón. Y nada, vengo de azafata un poco para promocionarlos a ellos y para promocionarme a mí. ¿Y qué es lo que repartes? Pues nada, tengo aquí piruletas, tengo flyers de la tienda, alguna tarjeta y nada. Explica un poquito dónde está y todo eso. Vale, ¿y el traje que llevas te lo hiciste tú o lo compraste? La tienda. Es de la tienda. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, vosotros. Qué palo me da hacer esto, no me grabes, coño. Que te he visto antes, estaba súper ansiosa de que te entrevistaran. Ansiosísimo. Se notaba en la cara, vamos. Si me entrevista alguien como tú, cariño. Claro. ¿Qué tal el concurso? Bien, bueno, respondí solo 2, pero me valió para llegar. Llegó un momento en el que mi compañero Bryce y yo pensábamos que estabas allí para exhibirte nada más. O sea, en plan, mirar qué traje más mono. Yo también. ¿De qué vas? Un momento. Pues quita el gorrito. Ah, sin gorrito. ¿De qué vas? Leona del King of Fighters. Hostia, del King of Fighters. Es que si me pongo coleta alta se me ve mi pelo de verdad, entonces... ¿Sabes qué nos faltó? A Bryce y yo echábamos de menos una cosa, una Chun-Li. Sí. Para el próximo año te quiero ver de Chun-Li. Vale. Vale, quedamos en eso. Hecho. ¿Lo que más te gusta del Spotaku? Buf, las cosas para comprar. Son geniales. Y lo que menos te gusta no poder comprarlas. Sí, sí, básicamente. Bien. Bueno, encantado. Igual. A ver, contadnos, ¿qué os está pareciendo este Spotaku? Pues bastante caos de gente, mucho calor y aparte de eso, pues mola. Pero muchísima gente, mucho disfraz. Pero la verdad es que está muy bien. No esperábamos que estuviese, para ser el primero, tan bien organizado, con tantas actividades, con tantas cosas. Lo que ahora que esperamos es que haya otra vez otro combate de Subcombat. A ver si repiten para ver a todos ahí con las espadas y con las armas. Pero mola. ¿Y lo que más os gustó por ahora de todo lo que visteis? El cosplay, el café cosplay. Los postres están muy buenos, los recomiendo personalmente, son caseros y están muy buenos. Decidlo al unísono. Muy buenos. Muy ricos. De verdad. Bueno, pues Café Cosplay, estamos encantados con vosotros. Mola. Ya nos podéis currar algo para la publicidad que os estamos haciendo, Nos invitan a galletas ahí o algo, que están caseras y están muy ricas. Muy ricas. Bueno, muchas gracias, chicos.
Bueno, a ver, estos ya son gente experimentada, ya saben de qué va esto. Contadme un poquito, ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Lo que es esto? No, en general tu vida, desde que naciste, cuéntame así. La vida mía es complicada, ¿sabes? Yo cuando nací era muy grande, era un corazón enorme, sigo teniendo, entonces hay que contar con eso toda la vida, ¿sabes? Después de eso cuéntanos un poquito tú, a ver. Pero yo no sé nada de la vida de su hija, no te puedo contar nada así. Vale, muchas gracias, me acabáis de boicotear la entrevista, es un placer, nos encanta. Bueno, estamos ya en la recta final de Finalísima y tenemos aquí a dos más de toda la gente que está detrás de todo esto. Nos gustaría saber la impresión que tenéis vosotros de cómo ha salido. Pues la verdad es que el evento superó nuestras expectativas. Nosotros estimábamos entre 1.000 y 1.200 asistentes, pero según tengo entendido las últimas entradas que hayan sido como 1.800, 2.000. Es decir, hemos sobrepasado, pero brutalmente, las expectativas que tenemos, así que estamos muy satisfechos. Bueno, os vimos ahí presentando el cosplay, tuvisteis, la verdad es que fue increíble toda la cantidad de cosplay que había y el nivel de cosplay. Yo por lo menos nos pareció muy impresionante, no sé qué opinión tenéis. Yo la verdad tenía bastante curiosidad porque bueno, normalmente durante el Salón del Manga que se hace aquí el verano en Coruña, pues siempre aparecía alguien de cosplay, el año pasado se organizó un mini concurso y tal, pero bueno, que yo personalmente tenía muchísima curiosidad por saber qué cosplay se presentarían y la verdad es que quedé bastante impresionada. Había gente, pues eso, que a lo mejor lleva mucho tiempo preparándolo y... Bueno, y una última impresión, un resumen que hacéis de lo que fue el Spotakus. Pues que yo creo que había gente de todas las edades, porque bueno, a mí personalmente me ha gustado que haya gente tan pequeña, niños de a lo mejor 10 años, con gente muy mayor y gente que le enseñaba cosas, que ya lleva bastantes años metido en este mundo, que le enseñaba cosas. Sí, este es un evento que había mucha expectación respecto a él, porque es el primer evento que de estas características que se hace en Galicia, y no solo eso, es que además también hubo varios intentos en Vigo que salieron mal. Entonces, claro, la gente tenía ganas de salón. Entonces, bueno, pues estamos contentos de poder habérselo ofrecido a todos los asistentes. Bueno, pues muchas gracias, chicos. A vosotros. Gracias. No, tranquilo. De fotos nada, tenemos que grabar un vídeo, o sea, no te preocupes. A ver, venga, contadnos aquí la organización, ¿cómo lo estáis viendo todo? La verdad es que nos esperábamos menos gente, sobre todo ayer, ¿verdad? Sí, menos gente y más espacio, sobre todo más espacio. Yo es lo que echo de menos, más espacio, cojones. Está un poquito apretado todo, ¿no? Llevas lo que hay ahí, es decir, ahí hay un espacio de la leche y no, allí solo va la gente a mear y a cagar, nada más. Bueno, y en general, aparte de la gente y eso, ¿cómo estáis viendo? La pregunta oficial, ¿cansados? Hombre, yo estoy bastante cansado, date cuenta que yo ya llegué aquí a las 12 y me fui a las 10 prácticamente. Y hoy entré a las, más o menos a las 10 también, 10 y pico, y saldré de aquí a las 8. Doy fe, cuando yo llegué a las 11 este hombre ya estaba por aquí pululando, ¿no? Es verdad, estaba aquí atendiendo a todo el mundo. Yo la verdad es que menos cansado hoy que ayer. Ayer se me hizo muy largo el día, a esta hora ya estábamos, nos dolía todo el cuerpo ya, pero hoy la verdad debe ser porque hemos hecho ahora 3 horas de radio y estuve sentado y entonces no estoy nada cansado. Para que luego hablen del trabajo duro de la radio, o sea, lo dicen ellos ya, ¿sabes? Yo no digo nada. Es todo mental, no es físico, te machaca mentalmente. Os queremos, Quack, de verdad, ¿no? Sí, además hoy creo que hoy si venían con cosplays entraban gratis, exactamente. Sí, creíamos que vendrían hoy solo, en plan... con cosplay y el día anterior nada, o sea que... Pero es que ayer era una brutalidad la gente que había con trajes de cosplay y es que quedamos alucinados. De hecho hicimos una iniciativa, hacíamos foto a gente que llevase disfraces, hacíamos una foto para después colgarla en internet y creo que tuvimos hasta 90 inscripciones o algo por el estilo. Y bueno, o sea, es que nos vimos desbordados porque claro, necesitábamos una autorización de ellos para derechos de imagen y todo esto y no teníamos... No como nosotros. No tuvimos suficientes copias para poder darles que nos pudieran firmar, es que nos vimos, en todo momento pensábamos que iba a haber mucha menos gente. O sea, vamos a ver, me estáis hablando, tenéis 35 consolas aquí detrás, ordenadores, no sé qué, y no tenéis una impresora ni una fotocopiadora para darles copias de... Ahí hay una fotocopiadora, lo que pasa es que se les averió ayer y... Bueno, es que sí. Muchas gracias, chicos. ¿Cansado? Sí. Es que estoy cansadísimo, tío. Han sido 2 días de ajetrear, de estar corriendo para un lado para el otro, que si tienes fallos de repente pues te tocan solucionarlos de manera inmediata.
y te estresas y todo el mundo viene a preguntarte y bueno, es la hostia. Lo mejor del Spotaku. Lo mejor del Spotaku, pues sinceramente la sorpresa de que pensé que iba a ser mucho más pequeño el evento, que iba a haber menos asistencia y ha llegado a puntos en los que estábamos realmente desbordados, pero de necesitar becarios y cosas así, ¿sabes? Fue la hostia. Y el gente en prácticas, correcto. ¿Y lo peor? Lo peor. A ver, lo peor como organizador o colaborador y lo peor como persona que viene a verlo. Pues lo peor como organizador fue en lo que la parte de radio se refiere, que fue más bien lo que llevamos nosotros, los problemas técnicos de última hora, el hecho de que te empiezan a fallar cosas y dices tú, ¿y ahora qué? Y bueno... ¿El año que viene qué? ¿Repetimos si podemos? Sí, no, yo repetiría incluso, bueno, mañana no, porque estoy callado el sábado. Y, el fin de semana que viene repetimos. Y si pudiera y la organización me dejara, no me importaría incluso aprovechar la ocasión e ir a Barcelona al Spotaku que se va a realizar allí en Barcelona. Va embalado, el chaval va embalado y venga a darle caña y venga. Se vea ¿Cómo lo estáis viendo todo? Yo lo veo bastante bien. La verdad es que me esperaba algo mucho más pequeño, mucho más caótico y tal, y parece que los chicos de organización han sacado todo adelante bastante bien. Bueno, y a ver, ¿vosotros estáis aquí por el tema de la radio y tal, o realmente os gusta este mundillo, estáis metidos y tal? Yo realmente estoy más por el tema de la radio, porque sin mí no podrían haberlo hecho, entonces... Bueno, yo estoy de acuerdo en que sin él no podríamos haber hecho nada, porque es el técnico y es el que sabe, pero bueno, yo también soy un poco friki y a mí me gusta disfrazarme y cosplayarme, pero este año no tuve tiempo de hacerme nada. Vale, es una pena, todos queríamos ver a esta chica de cosplay, ¿verdad? Sí, pero a saber de qué querías verme de cosplay. Para empezar, ¿quiénes sois vosotros? Pues mira, básicamente unos tíos con mucho tiempo libre. Eso para empezar, porque si no tienes tiempo libre, macho, olvídate. Bueno, nosotros somos lo que organizamos un poco esto. La idea fue de él, salió de esta cabeza y bueno, comenta tú quiénes somos. La cabeza enferma, por otra parte, o sea... En realidad fue un sueño que tuvimos. Le dimos muchas vueltas, cambió muchas veces de forma, entusiasmados con los resultados, deseando volver a repetir y a vivir la misma experiencia y si puede ser mejor. ¿Esta voz es tuya o es que te has ido de fiesta celebrando algo? No he salido de fiesta todavía ni un solo día, no ha sido por falta de ganas, es que estoy totalmente destrozado. Bueno, ¿vosotros qué tal la experiencia? Genial, genial. Yo a nivel de montaje he aprendido muchísimo, ha sido un curro de la leche, como ya he dicho, 5 o 6 meses planeándolo, montándolo, viendo hasta el más mínimo detalle y la gente lo ha agradecido muchísimo. Hicimos el evento pensando en 1000 personas durante todo el fin de semana. 1000 visitas, o sea. En 1000 visitas, o sea, 1000, ¿sabes? Asistencia, 1000 asistentes. Vale, pues antes estuvieron sacando cuentas y era una salvajada, o sea, casi el triple de lo que esperábamos. O sea, es una burrada, o sea, no te puedes hacer una idea que nosotros estábamos con las manos en la cabeza de ¿pero qué es esto? La que hemos liado, de decir cuánta peña hay aquí. Y yo digo, de 1000 personas a casi el triple y vinieron de Lugo, vinieron de Orense, vinieron de Pontevedra, vinieron de Vigo, de Santiago, de aquí mismo. Alumnos míos de Santiago. O sea, un montón de gente de todas partes, de fuera de Galicia, y además que te quedas en plan de Dios mío, la que hemos liado, exactamente, la que nos hemos mandado. Bueno, pues me alegro muchísimo de todo este exitazo, que el año que viene a la gente le suene el Spotaku y digan hay que ir y vente tú también, porque la verdad el año pasado fue brutal. Chicos, bueno, encantado, contentísimo, de verdad, muchísimas gracias por estupendo vosotros, estupendo todo, de verdad. Vale. Día tras día, que me ha llevado todos los putos días, me ha dicho tío, tienes que sacar esto adelante, si no fuera por ti macho no lo hacía. Muchas gracias. Un aplauso para todos vosotros, pero enorme ya. Para llevar a cabo el concurso de canción
No tenemos ni idea de qué tipo de canción va a ser, pero suponemos que friki, porque aquí todo lo es. Y aquí vemos unas chicas que van a ser las bailarinas del concurso, que tienen pensado quedarse aquí tanto tiempo que se han traído la comida. Tenemos los puerros en la mano de la chica del pelo verde. De verdad, si no te molesta, Bueno, y ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Y eso. Sí, aquí todo de puta madre. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por atender. Bienvenidos un día más, soy Paco González y vamos a ver el típico combate del Spotaku. Aquí estamos, ¿verdad, Paco? Aquí vemos a uno que tiene una maza muy grande y que va a pegar con ella, y el otro tiene 2 espadas. Y en cualquier momento ya se ponen a combatir y ya va a ser estupendo esto. Por ahora están haciendo el "ay que te doy", la técnica conocidísima. Parece que consiste en asustar básicamente esta pelea, ¿no? A mí miedo me está dando porque me van a acabar dando a mí. ¡Ay, Dios, me dolió a mí! De verdad. Va a empezar la cuenta, si es que aquí hay de eso. Aquí estoy, ¿por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. ¡Hombre! ¡Estabais cantándola! ¡Sí! No me la sé muy bien tampoco. Buenas, chaval. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. ¿Qué tal el nivel? Esto es un micro de SingStar. Sí, es un micro de SingStar. No, que este me parece el micrófono del SingStar. Lo es. Muy bien. Sí, tenemos un micrófono de SingStar, Pero bueno, cántanos algo de SingStar. ¿Qué nota le das a las bailarinas? Se lo están currando, ya que no les vamos a dar ni agua. Hace un calor de la hostia y... Bueno, esto nos recuerda a la antigua esclavitud, ¿no? Calor de la hostia, mujeres trabajando, no les vamos a dar ni pan ni agua.